¿De qué crees que vamos a hablar en esta mañana? De tu responsabilidad, no de la mía. No, no es cierto. Cada uno tenemos responsabilidades. Y no solo en el ámbito secular, porque tú y yo somos responsables según el rol que nos corresponda a cada uno, el suplir o lo que te corresponda de acuerdo a tu rol. Pero dentro de la iglesia también tenemos responsabilidades. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Primero quiero compartirte que nosotros fundamentamos todo lo que nosotros hablamos en este lugar en la bendita palabra de nuestro Dios. Y algo que te hemos dicho es que de pasta a pasta, lo que tú encuentras en la palabra de nuestro Dios es palabra de Él. Y es verdad, y dice su palabra que ni una jota ni una tilde van a pasar. ¿Qué quiere decir? Que toda la palabra tendrá un fiel cumplimiento. Y tú puedes ver que a lo largo de, si tú vas leyendo la Biblia, tú vas a poder ver que lo que fue profetizado ha venido a cumplimiento y hay profecías que están por cumplirse. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de alguna manera preparar nuestras vidas porque el regreso de nuestro Señor Jesucristo es cada vez más próximo. Yo creo que Él no retarda su venida. Y si tú y yo no tomamos en cuenta lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues yo no sé cuál vaya a ser lo que te corresponda vivir a ti. Pero tú y yo deberíamos de estar listos y preparados. Dice la palabra de nuestro Dios que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, no te alejes de tu casa espiritual, no te alejes del momento de comunión con tus hermanos. Dice, y más cuando sabemos que aquel día se acerca. Y ese día está muy cercano, está muy próximo, pero a veces no tomamos en cuenta la palabra de nuestro Dios y es nuestra responsabilidad ponerla por obra. La palabra de Dios no solamente está ahí para que la memorices, no solamente es para que eches mano de ella cuando estás en momentos de necesidad, sino está ahí puesta para obedecerla. ¿Me puedes poner por ahí en el primer libro de Samuel? Creo que es el capítulo 15. Sí, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Voy a leer, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces fíjate la importancia que Dios le da a que tú y yo tomemos en cuenta su palabra y sobre todo que la pongamos por obra. Así que su palabra no simplemente está ahí puesta para que tú la memorices, sino para que tú la vivas. La palabra de Dios fue diseñada para guiar nuestros pasos y para que esa palabra fuese sembrada en nuestro corazón y tú y yo pudiésemos caminar y vivirla y entonces heredar y poder disfrutar de todo lo que la palabra de Dios nos trae. Así que déjame orar en esta mañana, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú hablas a nuestro corazón. Porque por medio de tu Santo Espíritu traes una revelación profunda de tu palabra en cada uno de nosotros. Porque tu palabra, Señor, queremos que more abundantemente en cada uno de nosotros, pero que tu palabra guíe nuestros pasos, guíe nuestro caminar, y que cada uno de nosotros podamos tener el entendimiento de aquellas cosas que tú has mandado a cada uno a llevar a cabo y a hacer. Llévanos, Señor, a poder vivir tu palabra, a poder ponerla por obra, a poder compartirla a otros, a aquellos que no te conocen. Ayúdanos a tomar nuestra responsabilidad en esta mañana y sé tú hablando al corazón de cada uno de nosotros y sé tú trayendo esa revelación en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Me encantaría poder cada domingo expresar todo lo que la palabra de Dios dice.
pero es muy complejo a veces exponer la palabra y poder tocar todos los aspectos que corresponden a un tema. Y yo creo que por eso los apóstoles pasaban días hablando de la palabra y la gente no se iba de día ni de noche, y aún así no acababan de ver los temas que tenían que ver. Y nosotros a veces nos desesperamos tan rápidamente porque queremos que las cosas de Dios sean tan rápidas, que la palabra de Dios sea hablada en un instante, eso inmediatamente transforme mi vida y yo me pueda ir a continuar mi vida. Hace rato oraba yo en la mañana, en el tiempo de intercesión, y decía: Señor, perdónanos, porque a veces hemos dicho que este día es tu día y ni siquiera somos congruentes con lo que decimos, porque a veces decimos: este es el día del Señor, sí, pero solo de 11 a 1, porque ya de la 1 en adelante ya es mi día, ¿no? Y a veces somos así de incongruentes con el Señor. Cuando tú y yo comprendamos verdaderamente el sacrificio de Jesús, entonces nuestra perspectiva de lo que debería ser en nuestra vida va a cambiar. Porque yo te decía la semana pasada, si mal no estoy, yo te decía: esta es la gracia del Señor Jesucristo, que Él siendo rico se hizo pobre para que tú con su pobreza fueses enriquecido. Pero también la gracia que fluyó a través de Jesucristo es que Él puso su vida por ti y por mí. Y entonces lo que Él espera ahora es que tú pongas tu vida por tus hermanos. Y entonces tú tienes que caminar en esa gracia y tú tienes que moverte en esa gracia. Y a veces no queremos dar esos pasos, queremos que las cosas sean tan simples y tan sencillas como el enemigo se ha encargado de mostrarte que suceden a tu alrededor. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Quiere que tu mente esté acostumbrada a que las cosas son rápidas, a que las cosas son instantáneas. Y con el Señor las cosas no son así. Las cosas del Señor toman tiempo. Dice: aquí vengo pronto. ¿Cuánto se ha tardado? Así que su pronto no es tu pronto. Queremos que las cosas sean rápidas y no estamos dispuestos a tomar nuestra responsabilidad para hacer las cosas que nos corresponden, para que entonces Dios acelere lo que Él quiere hacer en tu vida. Yo te he dicho más del 90%, para no decirte el 100%, pero más del 90% de todo lo que tú ves en la palabra es condicional. Dios hace algo correspondiente a lo que tú hagas. Y no es porque tú te tengas que ganar las cosas, es porque Dios espera que tú pongas por obra su palabra para que Él desate toda la bendición que Él tiene para ti. Así que hoy tomemos nuestra responsabilidad. Quiero hablarte hoy acerca de lo que está en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 4. Simplemente te voy a leer dos partes del currículum de Pablo, porque es Pablo hablando a Timoteo en este capítulo, pero me gustaría dejar sentado este precedente. Si tú vas al libro de los Hechos, Pablo habla de sí mismo diciendo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, instruido a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Si tú vas a Filipenses, Pablo dice: si alguien tiene de qué confiar en la carne, ese soy yo. ¿Por qué? Porque fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que quien está escribiéndole a Timoteo es alguien que tenía todo el currículum necesario para expresarse como se expresa en este pasaje. Pero aquí tú ya ves a Pablo habiendo sido transformado. Y eso es algo que tú y yo deberíamos estar esperando en nuestras vidas, que nuestras vidas fuesen también transformadas de la misma manera como lo fue Pablo. Yo te decía, cuando tú te comparas contra un ser humano que ha sido transformado y ha alcanzado el nivel que Dios quiere, es más fácil decir: si Él lo hizo con alguien como Pablo, por ejemplo, lo va a hacer conmigo.
Que yo te decía, a veces nos comparamos con Jesús y decimos, bueno, sí estoy demasiado lejos de Él. Pero cuando tú ves que alguien pudo ser transformado como lo fue Pablo, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una esperanza mayor de poder ser transformados de la misma manera. Primera de Timoteo capítulo 4 a partir del verso 1. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, el Espíritu dice claramente, y está hablando de nuestros tiempos, en los postreros tiempos habrá algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí vamos a parar un momento. Entonces tú y yo estamos viviendo tiempos realmente complejos, tiempos difíciles en donde algunos, dice la palabra de Dios, podrán apostatar de la fe. Y no sé si tú entiendas el concepto de apostatar, pero apostatar tiene que ver con remover aquello en lo cual tú has creído, hacerlo a un lado. Desertar de forma consciente y voluntaria, apartándote de la fe. Así que eso es una decisión. Yo te he dicho, nuestra vida cristiana se fundamenta en decisiones. Tú puedes permanecer fiel a la palabra, tú puedes permanecer fiel en aquello en lo que tú has creído, o bien tú puedes decidir de manera voluntaria hacerlo a un lado y tomar otra postura. Y eso es lo peligroso de estos tiempos, porque dice aquí la palabra que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios es que tú puedes llegar a apostatar de la fe. Cuando está hablando aquí de espíritus engañadores, está hablando de espíritus de error. Y yo te he dicho que el error te lleva a apartarte de llegar al blanco y entonces perder todo aquello que fue preparado para ti, es decir, perder herencia. Dice la palabra que en Jesucristo nos fueron entregadas todas las cosas y que a través de Cristo nos fue entregado el mismo reino. Entonces tú tienes derecho a una herencia que está reservada en los cielos, dice la palabra de Dios, una herencia incomparable. No hay nada en esta tierra que pueda compararse a esa herencia, pero sí hay cosas que tú puedes dejar de estar recibiendo si es que tú haces a un lado de manera consciente y voluntaria aquellos principios de la fe que fueron sembrados en algún momento en tu corazón. Así que es riesgoso muchas veces que tú y yo prestemos oídos a espíritus engañadores. Yo te decía, no todo lo que tú ves en las redes sociales es cierto. Y ya no nada más hablemos de la palabra de nuestro Dios, sino hay muchas cosas que tú ves en las redes que ya ahora están creadas con inteligencia artificial. Y es muy fácil creerle a esas cosas. Y yo creo que hay mayor riesgo para personas de determinada edad hacia adelante que a lo mejor en los jóvenes que están más acostumbrados a utilizar la inteligencia artificial. Y es nuestra responsabilidad discernir todo aquello que tú y yo vemos, discernir todo lo que tú y yo escuchamos, discernir lo que practicamos, porque de todo daremos cuentas delante del Señor cuando estemos frente al tribunal de Cristo. ¿Quién nos ayuda a discernir todo aquello que tú y yo escuchamos? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos fue dado precisamente para que tú y yo podamos discernir. Para eso te fueron dados los sentidos espirituales, y los sentidos espirituales te van a llevar a tener la revelación correcta de nuestro Dios. Pero tú y yo tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales. Y entonces si tú y yo simplemente dejamos que toda la información que está a nuestro alrededor se establezca en nosotros sin pasar por un filtro, entonces podremos estar en riesgo.
de poder aceptar cosas como ciertas que no lo son a la luz de la palabra. La palabra dice que debe morar abundantemente en cada uno de nosotros. More en abundancia la palabra en cada uno. ¿Cuánto nos llenamos de la palabra de nuestro Dios? A veces decimos, no, es que yo ya me llené de la palabra de Dios porque me eché un video en YouTube. Hoy. Entonces, yo ya cumplí. Y déjame decirte que tú y yo debemos de tener una correcta relación con la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios, cuando tú y yo vamos a la palabra y la leemos, dejando que sea el Espíritu el que vaya hablando a nuestros corazones, va a ser la manera en que vamos a tener elementos para discernir lo que tú y yo escuchamos a nuestro alrededor. Yo he escuchado cada cosa en YouTube y yo no sigo realmente a nadie en las redes. Sin embargo, sí hay mensajes que de pronto me interesan, empiezo a escucharlos y cuando veo alguna desviación de la verdad, prefiero dejar de escuchar. De tal manera que no sea yo tentado a prestar oídos a algo que puede torcer la verdad en mí. No te estoy diciendo que no escuches a nadie, porque desde luego que hay siervos de Dios que están cimentados en la verdad, que predican la sana doctrina, que predican la verdad, y obviamente es digno de escucharlos. Yo no te estoy diciendo que no escuches absolutamente nada, sino lo que te estoy diciendo es que tu responsabilidad y la mía es discernir lo que escuchamos y lo que dejamos que se establezca en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que eso es parte de nuestra responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Te la acabo de decir. Ahora sí que este es como un examen cuando ya te di la respuesta. ¿Cuál es tu responsabilidad? Discernir. Así que ve grabándote en tu mente, ve grabando en tu corazón lo que tú tienes que hacer porque esa es tu responsabilidad, es parte. Y yo te decía, no podemos abarcar todo lo que es tu responsabilidad del día de hoy, ni la mía. Sino quiero centrarme en algo particular con lo que vamos a cerrar en esta mañana. No estoy diciendo que ya voy a cerrar, sino que vamos a ir avanzando hacia ese punto en donde podamos resumir lo que el día de hoy quiero hablarte. Dice, por la hipocresía de mentirosos. Y no sé si tú sabes que en la palabra está hablado o está establecido que hay falsos profetas. ¿Cuántos sabían que en la palabra dice que hay falsos profetas? ¿Por qué no levantas tu mano si sabías? ¿Sabías que también la palabra habla de falsos apóstoles? ¿Sabías que habla de falsos cristos? ¿Sí? O ya nada más dices sí para continuar. Habla de falsos hermanos. ¿También? Yo espero que no haya ninguno ahí sentado a tu lado. Gracias a Dios aquí no hay falsos hermanos, aquí hay puros de a de veras. Entonces la palabra mentiroso está hablando de algo que es pseudo, que es un prefijo que tú le pones, pseudo hermano, pseudo apóstol, etc. Entonces dice, por la hipocresía de pseudos apóstoles, de pseudos profetas, de pseudos hermanos, de pseudo cristos, que teniendo ya su conciencia insensible, van a llevarte a creer que lo que ellos están diciendo es cierto. Por eso necesitas el discernimiento. Por eso tú y yo necesitamos saber. Y por eso la conciencia, dime en qué parte de tu ser está la conciencia como sentido. En el alma. En el alma te fue dada la conciencia. ¿Cuál corresponde al sentido espiritual? A la conciencia, ¿qué sentido le corresponde en el espíritu? El temor de Dios, efectivamente. El temor de Dios o la adoración verdadera. ¿Y en tu cuerpo cuál sería? El olfato. El olfato.
Entonces te fueron dados sentidos espirituales para que tú puedas discernir y entender lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces, algo que tú y yo debemos de impedir es que nuestra conciencia se insensibilice o se cauterice. Porque si eso llega a suceder, entonces la alerta que Dios puso de manera natural en ti deja de funcionar y entonces tú dejas pasar todo lo que venga. De ahí la importancia que tú y yo estemos entrenando nuestros sentidos espirituales. El temor de Dios, ¿qué es lo que hace? Te aparta de aquellas cosas que son incorrectas, de aquellas cosas que están mal. Pero si tú y yo no nos movemos en el sentido espiritual del temor de Dios, entonces nuestra conciencia, en nuestra alma, es muy fácil silenciarla. ¿Cuántos hemos hecho lo malo delante de nuestro Dios y hemos justificado nuestro actuar? ¿Solo yo? Sí. Nada más que haces la mano aquí para que no te vean los de atrás. Yo, sí. Y eso a su corta edad, imagínate lo que nos espera a nosotros. Efectivamente, tú y yo cauterizamos nuestra conciencia cada vez que hacemos algo y decimos, no, es que eso está bien a la luz de. ¿A qué luz deberíamos evaluar lo que hacemos? A la luz de la palabra. Pero el problema es que a veces torcemos la palabra para que se acomode a lo que yo quiero hacer. Y ese es un riesgo grandísimo. Y ese es el riesgo de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces debemos discernir correctamente. Debemos llenarnos de la palabra de Dios para tener elementos con qué comparar. Porque si no, tú y yo entonces vamos a ser movidos por cualquier viento de doctrina. Llevados por cualquier viento de doctrina, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no estamos firmemente cimentados en la verdad. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate. Imagínate en qué tiempo le está diciendo Pablo a Timoteo que se cuide de los tiempos peligrosos. O sea, quiere decir que la maldad siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que el enemigo va desarrollando nuevas técnicas de alguna manera o afinando sus técnicas para que tú y yo vayamos siendo desviados del blanco. Pero el diablo siempre opera de la misma manera. Nada más cambia lo que tú ves en la superficie. Pero su esencia o su naturaleza siempre es la misma. Dice la palabra que tú y yo no desconocemos las maquinaciones del diablo. Es decir, tú sí podrías identificar cuando algo está viniendo a tu vida que no proviene de Dios. El problema es que a veces desconocemos. La verdad es que sí desconocemos o pasamos por alto, justificándonos de aquellas cosas que no deberíamos darles crédito. Vamos al verso 6. Entonces ya llevas algo que es tu responsabilidad hasta este momento. Ahora, Pablo está instruyendo a Timoteo y le está diciendo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces dice, si esto enseñas, es decir, debe haber siempre un fundamento. Siempre debe haber algo firme donde tú te puedas parar. Y ese fundamento es Cristo. Dice, ninguno puede edificar sobre un fundamento distinto que no sea Cristo. Todo aquello que se fundamente sobre algo distinto va a caer. Tarde que temprano se va a desmoronar. Lo único que puede permanecer firme es Cristo. Amén. Así que tú y yo debemos cimentarnos en aquello que hemos aprendido del Evangelio de Jesucristo. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo, tú coloca un buen fundamento y expon aquello que es peligroso a aquellos que están escuchando el Evangelio que tú estás predicando. Y tú sugiéreles, enséñales y expon la verdad, pero la responsabilidad de caminar en la verdad es tuya.
O sea, no le está diciendo eso Pablo a Timoteo, yo te lo estoy diciendo a ti. Eso es tu responsabilidad, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, tu responsabilidad como expositor de la verdad, como el que traza la verdad, como el que pone el fundamento, tu responsabilidad es esa, hablar la verdad, hablar aquello que proviene del Evangelio de Jesucristo y exponer los peligros que hay si las personas no siguen la verdad. Pero ¿de quién es la responsabilidad de ponerlo por obra? De nosotros. De los que escuchamos la verdad. Esa es nuestra responsabilidad también, en este caso yo te diría, esa es tu responsabilidad. De todo lo que tú has venido y has escuchado en este lugar, que se predica de la sana doctrina, es tu responsabilidad ponerla por obra. Y ahí sí ya no podemos hacer nosotros mucho más allá. O sea, podemos darnos cuenta a veces de situaciones equivocadas que estás llevando en tu vida y podemos orientarte, podemos aconsejarte, podemos exponerte la verdad, podemos decirte los riesgos que hay si tú no caminas en la verdad, pero la responsabilidad es tuya. Porque nosotros no podemos obligarte a hacer las cosas. Y aun cuando las hicieras obligado, si en tu corazón no hay una sinceridad y una pureza al hacer las cosas, de todas maneras estarías equivocado. Entonces hay una grande responsabilidad en todo lo que escuchamos. Por eso te decía en el primer aspecto, tú tienes que discernir correctamente. Pero en el segundo, es tu responsabilidad ponerlo por obra, porque nosotros creo que nos hemos dedicado a compartir la verdad, a establecer fundamento, pero también te hemos expuesto los peligros de tus decisiones. Porque aquellos que vienen y abren su corazón para pedir un consejo, nosotros exponemos los peligros que hay si tú caminas en aquello que tal vez ya tienes decidido hacer. Mi responsabilidad es esa. ¿Y de qué me va a tomar cuentas el Señor a mí? De exponerte la verdad y de exponer los peligros. Pero ¿a quién le va a tomar en cuenta si caminó en la verdad o no caminó en la verdad? A cada uno de nosotros. Entonces es una responsabilidad la que tenemos y no por eso vamos a decir, entonces ya no escucho más de la palabra. No, estás peor. Yo creo que ya hemos escuchado demasiado de la palabra de Dios. ¿Cuánto vivimos de lo que hemos escuchado? ¿Cuánto realmente ponemos por obra? ¿O nos convertimos a veces en fariseos de realmente exponer la verdad y decirle a la gente, es que deberías hacer esto, es que deberías vivir así, y nosotros no vivimos lo que estamos hablando? Yo te decía, el Señor sí prueba el corazón, el Señor sí escudriña tu corazón y el Señor sí te pide cuentas y te lleva a vivir lo que tú compartes. Esa es una realidad y eso es algo que el Señor va a hacer porque lo que Él quiere es tu perfeccionamiento. Lo que Él quiere es que tú alcances la madurez, que tú llegues a la estatura del varón perfecto. Entonces Él, cada palabra que sale de tu boca va a estar siendo probada. Así que no solo es la responsabilidad de escuchar y qué tanto camino, sino también lo que hablo y comparto con los demás. Fíjate lo que dice el verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Así que está diciendo que aquello en lo cual hay necedad debemos desecharlo. Dice, ejercítate en la piedad, es decir, ejercítate en el evangelio y da un buen testimonio a los demás. ¿Cuántos tenemos un buen testimonio ante los que nos rodean? ¿Cuántos podemos decir, yo sí tengo un buen testimonio? Digo, habrá cosas que sí. La llevo, dice. Ahí más o menos tengo un medio testimonio ante los demás. Tú y yo somos responsables de dejar un buen testimonio a los que nos rodean. ¿Qué tanto realmente estamos ejercitándonos
en cumplir el Evangelio, en caminar en el Evangelio y en dejar un buen testimonio a los demás. Yo te hablaba hace poco de que tú y yo somos epístolas vivientes. Es decir, como si cada uno de nosotros fuésemos una carta escrita para que alguien la lea. ¿Qué están leyendo en cada uno de nosotros? Ese es tu testimonio. ¿Qué están leyendo los demás, los que están a tu alrededor, que leen en ti? Y yo creo que es bueno hacer una evaluación, una autoevaluación. ¿Qué es lo que la gente puede leer en mí? ¿De qué está lleno mi corazón? Porque pues es una gran responsabilidad el que tú y yo dejemos ese buen testimonio a los que están a nuestro alrededor. Dice el verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y no está diciendo no vayas al gym. Solo que está diciendo que a veces centramos nuestra atención en cosas que tienen un provecho temporal. Si nos dedicamos a las cosas eternas, el provecho es eterno. Entonces tú y yo debemos centrar nuestra atención en aquellas cosas que corresponden al Evangelio, a la adoración y a dejar un buen testimonio a los que están a nuestro alrededor. Dice verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda, encomienda y enseña, instruye a las personas en ello. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, esa es tu responsabilidad, compartir la verdad, el establecer la doctrina, el poner el fundamento, el expresar los peligros que puede haber alrededor de no caminar en la verdad, instrúyelos en ello. Y ya le está diciendo también, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y acá hay cosas en las cuales tú y yo debemos ser ejemplo a los demás. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿A qué palabra se está refiriendo? A la palabra de Dios, a la palabra escrita. Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta o en comportamiento o en la manera en que conversas con los demás. En eso debemos ser ejemplo. Dice, sé ejemplo en amor ágape. ¿Cuántos verdaderamente amamos como Dios nos ama? Porque ese es el amor en el que debemos ser ejemplo a los demás, a los creyentes. ¿Cuántos amamos verdaderamente como Dios nos ama? Como Dios nos amó. No. Debemos ser ejemplo en espíritu, en fe y en pureza. Y esto tiene que ver con el dominio propio. Así que ¿cuántos de nosotros hoy podríamos decir, sí, yo soy ejemplo en palabra, yo soy ejemplo en conducta, yo soy ejemplo en amor, en espíritu, en fe, en pureza? Porque cada vez se pone más complicada la cosa a nuestro alrededor, los tiempos son peligrosos y tú y yo debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo en todo lo que te acabo de decir. Por eso la importancia de verdad de tener una relación y una comunión con nuestro Dios. No solo a título personal, no solo en la intimidad que tú puedes tener con Él, sino en la comunión de los santos, es decir, en la congregación. Por eso es tan importante que podamos de verdad permanecer fieles y congregarnos cada vez que haya una oportunidad en la cual tú puedas reunirte con tu familia espiritual. Porque ahí es donde el Señor empieza a trabajar con nosotros, en donde tú y yo podemos realmente ser ejemplo en espíritu o vivir. Dice que debemos cantar en el espíritu, cantar en el entendimiento, orar en el espíritu, orar en el entendimiento, hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Así que hay una relación de comunión los unos con los otros en donde la obra del espíritu se está manifestando. ¿Qué tanto vivimos también eso? ¿O solamente venimos a escuchar
pero ya hoy te llevas la responsabilidad de que lo que hoy has escuchado lo tienes que vivir. Y no solo lo que hoy has escuchado aquí, sino lo que ya has venido escuchando a lo largo de los días miércoles, los días domingos, cada vez que ha habido oportunidad en que se ha compartido aquí la palabra, la responsabilidad es tuya de ponerlo por obra, de vivirlo. Y ahí no podemos nosotros entrar a tomar tu responsabilidad. Cada uno de nosotros somos responsables de eso. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces le está dando una recomendación Pablo a Timoteo y le dice, ocúpate en todas estas cosas que te he venido hablando, de tal manera que tu aprovechamiento, tu crecimiento, tu desarrollo sea notorio a los que están a tu alrededor. Así que también es nuestra responsabilidad lo que las personas están viendo que estamos avanzando, o estamos detenidos, o estamos haciendo a un lado en lo que hemos creído. Porque eso es apostatar, hacer a un lado de manera voluntaria e intencional los principios que han sido sembrados en tu corazón que corresponden a la fe. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí se está refiriendo que si él permanecía cuidando de sí mismo y de la doctrina, él sería librado, él sería protegido de los peligros que están alrededor. Y no estoy hablando de los peligros físicos, sino de los peligros o el riesgo que hay de errar o de salirte de la doctrina y de ser sano. Dice, y eso es para ti y para los que escuchan la palabra. Así que aquellos que escuchan la palabra son aquellos que la entienden y que la obedecen. Y aquí está diciendo, ¿quieres ser librado y protegido de las situaciones que vienen a tu alrededor? De aquello que el enemigo está fraguando para hacerte caer y deslizar. Pues entonces tienes que entender la palabra y tienes que obedecerla. Y entonces tú vas a poder ser librado, protegido e inclusive sanado. Qué importante es entonces que tú y yo, al escuchar la palabra, entendamos lo que la palabra está comunicando a nuestras vidas y la pongamos por obra. Así que quiero cerrar en esta mañana y presta atención a lo que te voy a decir, porque ahí está de alguna manera resumido todo lo que hemos visto de una manera más simple. La responsabilidad de un buen siervo de Jesucristo, y un siervo se está refiriendo a pastores, a diáconos, a aquellos que sirven. La responsabilidad de un buen siervo de Jesucristo es, en primer lugar, colocar un buen fundamento para la fe. ¿Según qué? Según la doctrina de los apóstoles, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Y esto no debe dejar espacio a la interpretación humana, sino a la revelación que es traída por el Espíritu Santo. Entonces, ese es el primer aspecto de nuestra responsabilidad como siervos. Tú puedes decir, bueno, yo no sirvo, o sea, yo no estoy sirviendo en ningún ministerio, entonces ya me salvé. No, todos debemos servir, así que tampoco te salvas. Entonces, en primer lugar es colocar un buen fundamento de la fe según la doctrina de los apóstoles, no dejando espacio a la interpretación humana, sino a la revelación que es traída por medio del Espíritu Santo. En segundo lugar, tú y yo debemos de prevenir a los demás de los peligros y de los riesgos que existen al no caminar en la sana doctrina. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto sería que debemos sugerir aquello en lo que las personas deben andar de acuerdo a la palabra y mostrarles el camino de la justicia. En cuarto lugar, debemos enseñar siempre exponiendo la verdad. Y como quinto aspecto, debemos ser ejemplo a los demás. Esa es nuestra responsabilidad como buenos siervos de Jesucristo. Ahora, en tu posición de oyente también tienes una grande responsabilidad
Y yo te diría, el aprovechamiento, el desarrollo y el crecimiento que tú puedas alcanzar depende de que tú pongas por obra la verdad en la que has sido instruido. Entonces, ¿qué tanto quieres desarrollar? ¿Qué tanto quieres crecer? ¿Qué tanto quieres madurar? Depende de ti. ¿Qué tanto pones por obra todo aquello que tú has escuchado? Esa es tu responsabilidad. En segundo lugar, es tu responsabilidad entender, escuchar y poner por obra la palabra de Dios. Ahora, si hay algo que no entiendes, pídele la ayuda al Espíritu Santo. Él te va a revelar la verdad que está detrás de la palabra. Entonces, tienes al Espíritu Santo. No vayas con la IA. Que el otro día escuchaba, no, mejor le preguntamos a la IA, esa sí me responde más rápido. Y sí te responde, pero ¿qué te responderá? ¿En qué sabiduría está fundamentada la inteligencia artificial? Entonces es tu responsabilidad entender, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y si tú haces eso, entonces tú vas a ser librado y protegido de los errores que hay a tu alrededor, de doctrinas que se aparten de la verdad, de aquello que los apóstoles dejaron establecido, de aquello de lo que corresponde al Evangelio de Jesucristo. Y si tú y yo obedecemos, también tendremos los beneficios que la palabra de Dios nos provee a cada uno de nosotros. Entonces yo te diría en esta mañana, mi responsabilidad al compartir la verdad termina donde comienza tu responsabilidad. Mi responsabilidad es exponerte la verdad y exponerte los riesgos de no caminar en la verdad y de prestar oídos a fábulas y a situaciones equivocadas. Pero tu responsabilidad empieza donde termina la mía. Así que la responsabilidad de hacer las cosas y de caminar en la verdad es tuya. Y de a qué le haces caso, a qué le prestas oídos, esa es tu responsabilidad, porque tu caminar y tu aprovechamiento va a depender de aquello a lo que tú le prestes oídos. Y no estoy como Poncio Pilato lavándome las manos, simplemente estoy trazando lo que la palabra de Dios dice a donde mi responsabilidad llega. Yo no voy a poder dar cuentas de ti ante el tribunal de Cristo. No me va a decir el Señor, oye, ¿por qué tal persona que se congregaba en la iglesia no caminó en la verdad? Él me puede decir, él sí me puede reclamar, ¿por qué no le expusiste la verdad y le expusiste los riesgos? Eso sí me va a reclamar a mí. Pero si yo lo hice, no va a venir a reclamarme, ¿por qué tal persona no caminó en la verdad? Porque es una decisión personal. Es una decisión que corresponde al discernimiento que tú tengas de la verdad y a que tú cauterices o no tu conciencia y que camines en aquello que ha sido trazado y puesto como fundamento de la fe en tu corazón. Así que mi responsabilidad termina donde comienza la tuya. ¿Por qué no oramos en esta mañana? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás sentado y reconozcamos delante del Señor si hay algo que reconocer? Si hay algo que ha sido sembrado en nuestro corazón y que nosotros de manera intencional y voluntaria lo hemos hecho a un lado. Si ha habido cosas que corresponden a la verdad y no las hemos adoptado. Piensa también si ha habido cosas que de manera deliberada tú has justificado delante del Señor para no caminar en la verdad. Si has sido prevenido de riesgos que puede haber por caminar de manera equivocada y aún así has tomado la decisión de hacerlo.